nadie que me diga que exista una presión mayor de 140/90, y esa es evidencia, esa es medicina basada en evidencia, en todos los estudios europeos, asiáticos, lo que ustedes quieran. Podemos discutir lo otro. El estudio que hicimos con Joffre, que fue representante en Ecuador, Leonardo Cobos en Chile, yo fui del Perú, tratamos de acercarnos. En el Perú 7% de diabetes, Latinoamérica entre 5 a 9, Chile 10%, un poco más, Ecuador acá un poco bajo, creo que lo tienen ustedes un poco más, y acabo de ver que Argentina está en 12% en los últimos estudios. Fíjense ustedes cómo estamos, pero todos estamos alrededor de 12, 13, antes era menos. Estamos progresando, ya estamos llegando, creo, en el último a considerar casi un 10%, y esto es un problema, pero seguimos con la misma cantaleta, 1.5 a 3 veces mayor el riesgo, y esto lo da. Ser diabético tiene 2 a 3 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. 65% de los diabéticos mueren por problemas cardíacos. Entonces, la diabetes es una enfermedad endocrinológica o cardiológica. No vamos a discutir, es una enfermedad de todas las especialidades. Todo el mundo debe proteger a un diabético, pero no me digan que ahora el cardiólogo se mete con el diabético. Al diabético, al endocrinólogo solamente ya le queda el manejo de la insulina, ya por no quitarles algo, porque el resto. Pero este es el problema, y hemos estado discutiendo hasta en falla cardíaca. El Emparrelo se ha querido ayudar ahora con algunos comentarios ahí endocrinológicos. Fíjense ustedes, la hipertensión es la enfermedad cardiovascular de mayor morbi-mortalidad y la más prevalente y discapacitante en el mundo. Si a esto le agregamos diabetes progresiva, ¿qué nos queda? Y no necesariamente lo va a matar, sino lo va a matar lentamente, empobreciendo a toda la familia. Entonces yo podría hacerles esta pregunta, que puedo empezar con esta pregunta, pero después de este análisis y después de lo que ustedes han escuchado, le puedo decir, ¿cuál debería ser la meta de hipertensión arterial en una población diabética de todas estas cifras que ustedes la ven acá? No me voten, votenlo personalmente cada uno, qué es lo que consideraban, cuáles son las que creen, cuáles son las que han leído, porque esto ya está cada día más definido, pero no totalmente definido. ¿Qué teníamos nosotros en guías de hipertensión hasta el 2013? Nos demoramos desde el análisis del 2007 del JNC, o sea, el Joint National Committee, el 7 en el 2003, que hubo un gran consenso de gran calidad. Desde el 2003 hasta el 2013, la población médica internacional tuvo que entender que los manejos de presión arterial era 140/90. Y si el paciente tenía algún otro tipo de problema como diabético, enfermedad renal o problemas cerebrales, es 130/80. Así de claro. 10 años, población mundial, no hablo Sudamérica, no, mundial. Por eso es que a veces levanto la voz y me dicen, la voz de Sambo se me sale peor y me pongo a pelear con todos. Porque es que no puede ser que después vinieron el grupo, el JNC8, el americano, que no fue aceptado, porque lo negaron después el Instituto Americano. Y fíjense ustedes qué pasó en el mundo. Se revisaron todos. Parecía que fueran del Estado buscando evaluación de todos los contratos ya firmados. Miren esto solamente en el diabético. Todas las cifras diferentes. ¿Qué pasó? 10 años para entender 130/80 y no lo entendimos y de un plumazo nos cambiamos todo. Peor. Esto fue gracias a Europa pasó a 140/85 porque no estoy muy convencido. Gran error. Acaban de inventar la plana. El único que se plantó, y va mi respeto, si hay un canadiense, fueron los canadienses que sí se plantaron en 130/80. Defendieron el principio. ¿Pero por qué lo defendieron? Porque les dio la gana, no señor. Porque este estudio HOT sobre 1.500 diabéticos en 18.000 pacientes. Fue la primera vez que hubo un estudio con tantos diabéticos en hipertensión. Nos guste o no nos guste. El estudio óptimo, randomizado, múltiple, ¿cómo no va a tener validez? Porque no se hizo en Europa, no le hago caso. No, pues así no se hace la medicina. Y fíjense ustedes lo que digo, que el que tenía la presión diastólica menor de 85, por supuesto, había que bajarlo a 85 porque era mejor que 90. Pero los que llegaron a 80 tuvieron todavía un porcentaje mejor. Por eso es que se puso en 130/80. Pero esto no le dieron tanta validez y lo subieron a 85. Tuve la oportunidad de discutirlo personalmente con gente experta, como el gran maestro Zanchetti, y me decía así como buen italiano, le digo, maestro, usted soluciona esto, usted es el único, nadie le va a hacer caso, pero en fin, el tiempo pasó, y fíjense ustedes cómo fueron, cuando se dio esto, la normal alta,
y por esto insisto, perdóname que me memore, 130 a 140 es la europea que llaman normal alta. En diabetes, cambios de estilo de vida, con tratamiento con drogas. ¿Eso fue en qué año? En el 2007, en el 2009, la latinoamericana, y fue hasta el 2007, correcto. Eso fueron, la europea. O sea que en esa época ya, porque se entendió la de 2003, pero vinieron la del 2013, ¿y qué nos dijeron? No hay evidencia, es cambio de estilo de vida nomás, en la normal alta. ¿Y qué se perdió? Probablemente lo que hemos discutido ahora, que un diabético de alto riesgo, porque es alto riesgo, en una población limítrofe de presión, si nosotros no protegemos o cuidamos al órgano blanco, ese paciente que vive estresado permanentemente, estirando sus fibras musculares, y en la magnífica charla del doctor Terrer, va a llegar a falla cardíaca, que es el último estudio que ha mencionado hoy día Félix. Entonces no lo tratamos y que lo vamos a mirar a que entre en falla cardíaca. Entonces mejor le regalamos una pistola. ¿O en qué año estamos? Estamos en el año de proteger a esta gente vulnerable. Daño en órgano blanco, múltiples factores de riesgo y sobre todo diabético, que no hay ninguna duda. Y ustedes lo ven acá, fíjense lo que se dijo, grado 3, que no hay evidencia. Esto fue una barbaridad. Pero en fin, ¿qué queríamos? 3 y más factores de riesgo, síndrome metabólico, daño subclínico, que pasara ¿a qué? A daño organizado en órgano blanco, que tenga progreso de la enfermedad renal, que es lo que estamos viendo ahora, que es la charla que me han encomendado, o si no, un diabético de largo plazo ya es coronario, ya no es un problema, ya no podemos ayudarlo. Entonces, ¿qué faltó definir? Faltó definir lo que es prevención, el beneficio, a que cuando el daño ya está instalado. Y recuerden que cuando el daño está instalado, ¿por qué el UKPDS fue exitoso? Porque tomó gente entre 7 de hemoglobina, 7.2 o algo, y reducirlo un puntito. Recién empezaba o no había mucho daño. En el ACOR fue un fracaso, pero estaba con 8.5 de hemoglobina glicosilada. Y quisieron bajarlo a 6.5. Es un tubo de plástico calcificado y ustedes lo quieren dar la distensibilidad y se quiebra. Por eso aumentó la mortalidad. Eso no es medicina. No hay que dejar que la enfermedad se nos vaya, por lo menos en esta época. Eso es la evidencia que tenemos hoy día. Esto ya lo decíamos. La presión alta, prediabético con 3 factores de riesgo, síndrome metabólico, daño subclínico, saquen el cálculo en cualquier score que ustedes quieran. Es paciente de alto riesgo. Llega un score de Framingham de 20 a 29% de 10 años. Esto es tratable, con mayor razón y sin ninguna duda. Si es diabético, ¿qué estamos esperando? Y acá tienen ustedes el beneficio. Cuando en una persona y más diabético se trata desde el inicio, fíjense los porcentajes de beneficio en disminuir eventos posteriores, no llegar a que tenga algo. Y esto decía el maestro Sanguetti, esto conduce a la intervención temprana para evitar el progreso de la enfermedad. Por eso es que viene el término, que no es la presión cuando más bajo mejor, sino el término es cuando más temprano mejor. No esperar a controlar la presión. ¿Qué tanto reducir la presión arterial? Y esto es interesante, porque entonces decimos, bueno, doctor, 140 es mejor, pero el diabético antes decía 130, 80. ¿Qué evidencia tenemos ahora? ¿Correcto? Cuando más temprano es mejor. Pero le voy a poner una cosa, la hipótesis de la curva J. Tanto temor se hizo, todo el mundo se asustaba con la curva J. No le di, por el miedo. O sea, por el miedo dejamos de hacer cosas. El temor nos venció más que avanzar para controlar a nuestros pacientes. ¿Y qué tenemos? Acá tienen todos los estudios, más antiguos y todo. Todos estos se han contestado de una u otra forma. ¿Con quién? Con los últimos estudios. Por eso es que uno es enérgico al decir. ¿Qué nos demostró todo esto? Que la presión diastólica, que mejor no esté debajo de 7 y que la sistólica no esté debajo de 12. Y en eso estamos todos de acuerdo hoy. ¿Por qué? Para evitar este problema. Porque todos los estudios nos han dado. Fíjense el sprint. Muy bien, el sprint fue lo que basó al americano a bajarlo y todo de golpe. Pero no se olviden una cosa. En el sprint no hay diabéticos. Entonces, si yo a una población diabética lo puedo trasladar el sprint, bueno, podríamos discutirlo. Puede ser beneficioso, pero no, este estudio no se traslada. Entonces, no voy a demorarme en discutir lo que fue el sprint. Pero sí que evidencia tengo para que la presión arterial sistólica menor de 30 en lugar de menos de 140. Y eso tenemos el análisis más grande que ustedes lo pueden leer, y el último legado que hizo el profesor Sanguetti con su equipo Thermopolis en el 2017. Miren ustedes, metaanálisis, 57 metaanálisis,
61.000 pacientes con diabetes, 191 pacientes sin diabetes. Yo creo que es contundente y nos dio algo clarísimo. Y lo que nos dio fue esto, pacientes menos de 140, el beneficio, más de 140 personas, el beneficio mucho mayor en el diabético. El diabético se beneficia en tenerle la presión por debajo de 140 más que la población general. Pero cuando vamos a menos de 130, en unos pocos estudios no dio positivo. Entonces, ¿qué se dijo? La presión en el diabético debe estar entre 130 a 140, acercándose a 130, no lo baje más, déjelo ahí y la población murió. ¿Por qué? Porque no fue tan beneficioso. Es tan difícil entender esta población. Es tan difícil entender hoy día que la presión debe ser 130 con 80. Fíjese la estratificación de riesgo europea, y acá está, daño en órgano blanco, múltiples factores de riesgo, enfermedad renal grado 3 o diabetes. Ya no está metido en el sistema de es diabetes. Población normal alta, moderado y alto riesgo. Ya no es moderado, y es alto riesgo en el 2018. Por supuesto, si tienes 40 es alto riesgo. Entonces yo voy a analizar los 130, 140 en alto riesgo. Estas son las guías europeas, no son mías. ¿Qué quiere decir ese alto riesgo? Ese alto riesgo quiere decir que es lo que estábamos conversando. Entonces, un paciente que empezamos con hipertensión arterial, y si lo asociamos a diabetes o a dislipidemia, estamos los grandes que juegan. Fíjense todo el progreso. Va a tener disfunción endotelial primero, y esta disfunción endotelial va a tener inflamación, trombosis, remodelado vascular, que lo ha explicado magníficamente Jorge en la mañana. ¿Qué hace el músculo cardíaco cuando está sufriendo bajo una injuria de tensión o de angustia? El straight, el eco, todo lo que hay ahora, cómo se estira, el recoil, cómo se puede medir todo. Eso quiere decir que el músculo está tratando de remodelar en buena forma para darle sano, para que no progrese la enfermedad. Cuando esto se vence, salen los factores altos, y por eso es que camina muy bien falla cardíaca, una serie de factores. Pero cuando el músculo, cuando el cuerpo humano todavía se está defendiendo, no da tan positivo porque es un borderline. Pero no esperemos que llegue a qué, a daño en órgano blanco, de subclínico, de daño en órgano blanco. Entonces llegamos a qué, a falla cardíaca indiscutible. Eso es lo que acabamos de discutir. Esto tenemos que controlarlo desde acá, señores. No esperar llegar acá para recién decir si tratamos al paciente. Esto es evidencia. Ahí está la diabetes. Acá le digo, pacientes con insuficiencia cardíaca frecuentemente con enfermedad renal. Fíjense, el 40% de los pacientes con falla cardíaca ya tienen una fracción de eyección menos de 60. Todos los jovencitos acá que tienen más de 70 años o 65 o algo, no están en 120, tasa de filtración glomerular. Por ahí puedo ver un par de chiquillos que están en 120 y si no ya están en 118 o 116, porque no tienen 18 años tampoco. Pero la gran mayoría de los viejitos ya estamos en 60. Bueno, algunos que me están mirando, yo estoy más joven, estás en 70. Cuídate porque esa es evolución normal de la vida. 60 todavía se puede tratar. ¿Cuál es el límite? Nos han dado una oportunidad, llegar hasta 30. 30 es nuestro tope para todo. Menos de 30 no nos dan nada. No nos invitan ni al cine. Pero entre 30 y 60 todavía. Esto hay que controlarlo. Pero usted puede controlar esto en gente asintomática. Sí, señor. La tasa se puede, por aumento de tasa de mortalidad y hospitalización. Solamente eso, asintomático. Y el 40% tiene proteinuria, primariamente microalbuminuria. Y cuando hablo de proteinuria, que es el tema, no es igual que albuminuria. Albuminuria es albúmina, y la albúmina se filtra por el riñón. Usted se inflama, está un día molesto, lo gritó el marido, el otro no le da plata, corrió mucho y todo. Se puede, el podocito que tiene, el podocito se puede dilatar un poco, X razones, así como un resfrío, y puede filtrar orina. Esa orina se reabsorbe en el túbulo proximal, a veces filtra un poco más, no importa. Pero si filtra un poco más, hay que observarla. ¿Por qué filtra un poco más? O sea, alguien podría decir, no, eso es sano porque son lágrimas del endotelio eliminadas por el riñón. Gran filosofía. Un gran filósofo chileno, linda palabra. Pero si esto progresa, hay que ver si ya está haciendo el daño. Porque cuando ya no filtra albúmina, va a filtrar proteínas, que no es lo mismo, pero de alta identidad, mucho más gruesa. Y al filtrar proteínas gruesas, eso quiere decir daño renal incipiente. Y entonces, ¿por qué vamos a llegar a eso? Vamos a seguir mostrando la evidencia. Y acá lo tienen ustedes.
Fíjense con esa albuminuria, muy bien, pero doctor, yo acabo de leer las guías y me dice entre 30 o 50 y 300. Algunos dicen 100, pero mejor para ponernos de acuerdo, más de 300 usted lo trata y menos. ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Miren ustedes, la curva exponencial. Entre 30 y 300 ya hay 11. Ya pasa más de 300, ya es 3 veces más. Lo acepto, pero fíjense, este es el doble de 15 a 30. Entonces la albuminuria, ¿cuánto debería ser? Menos de 30. Hoy día para muchos es menos de 50. Ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero no 300. Que van a esperar que sigan, chequeen. Si no quieren darle nada, chequeen. Esto se puede proteger. Perdonen la desesperación, pero ya ando discutiendo, me encanta. Estos temas que me da Joffre me encantan. Fíjense ustedes, acá la curva, todos los estudios, la curva que dicen que el progreso hace daño. Cada 30% de reducción de la albuminuria, que ustedes están viendo entre 30 y 300, disminuye el riesgo de insuficiencia renal crónica terminal progresiva en 23%. Quiere decir que ese paciente con proteinuria, diabético, si nos hubiera escuchado antes, capaz no hubiera llegado y la charla sería otra. O hubieran menos. Lo que queremos es menos diálisis por problemas iatrogénicos o por no hacer nada, o por cuidados o por lo que ustedes quieran. Eso es lo que queremos. Y fíjense ustedes las tasas. Y eso es lo que hay que ver entre la microalbuminuria que tiene el paciente, que tiene el progreso, con la tasa de filtración. Se hace una curva y donde está en 60 el problema. Ya en 60 es el problema, ya comienza a disminuir y conforme aumente la microalbuminuria, pues fíjense ustedes cuál es el problema. Microalbuminuria mayor con tasa disminuida, pues esto ya está en rojo. ¿Qué quiere decir? Igual que hipertensión, muy alto riesgo que sigue el progreso de la enfermedad, más aún si es diabético. ¿Qué me dicen las guías ahora? Por eso que lo escribimos en un libro de protección de órganos blancos ahí, que nos dicen las guías, un tratado. Acá tiene usted este cuadro maravilloso europeo. Es clarísimo. No se pelea con nadie y le dijeron las cosas como debe ser, a lo que nos compete. Ahí está, diabetes, objetivo 130. Si tolera, menos, pero no, señores, menos de 120 no quiero. Llévenlo a 130 y déjenlo en 130. No necesita bajarlo a más de 120. Y el objetivo, menos de 140, 130 si tolera cuando es mayor, pero fíjense, entre los 18 y 65 años, 120, 65, 79, ahí está, menos de 140, pero ya nos subieron pues 10 años más los viejos, hasta 130, y 80 ya está considerado como un adulto mayor ya. Eso. Pero igual, no es que se pueda ir a 160, tratar de llegar a 140, no menos de 80 a 70 la diastólica. Esto está clarísimo. Igual dicen los americanos, igual dicen los hindúes, igual dicen todo el mundo. ¿Por qué nos peleamos por algo que yo no sé qué queremos pelearnos? Y fíjense ustedes, el renal, que también nos compete, es lo mismo. Está igualito que que el diabético. O sea que tratemos al diabético. ¿Para qué no? Ahora hay que tratar al diabético con problema renal. Ya es doble, mucho más difícil. Ya se hizo un daño más instalado. Y acá lo tienen ustedes. Los americanos, diabetes mellitus, 130, 80 igual. O sea que las guías europeas y las guías americanas, no hay ningún pleito, ahí están publicadas. Y si ustedes quieren otro tipo de guías, hechas especialmente para la parte renal, enfermedad renal, diabético y protección, miren ustedes, entre 130, 80. Todas igual. O sea que no hay discusión. ¿Cuál es la presión de esto en diabético? 130, 80. Y si está más comprometido, 130, 80. Entonces, de entrada, bajamos en 130, 80 y no digamos, no, como no le molesta, está muy bien, juega golf o juega tenis o haga lo que quiera, déjenlo en 140. No, señores, así no es, así no juega, así no se juega el partido. Tratamiento. El tratamiento está claro, fíjense las guías, todas las guías. Desde el 2007, 2011, 2017, 2018, pone 4 partes. Daño subclínico en órgano blanco que esto puede producir, que es el daño que debemos evitar. Acá están las drogas que hay que dar. Y probablemente los inhibidores del sistema renina-angiotensina son de primera línea en todas las guías. Y si ustedes quieren en la condición específica de diabetes, siguen siendo los inhibidores del sistema renina. A un diabético, a uno con resistencia a la insulina, a uno pre o lo que ustedes quieren llamar diabético, tienen que darle un inhibidor del sistema renina-angiotensina porque es su escudo. Es protector del riñón, protector del corazón, protector del cerebro y después agreguen lo que quieran. Y si es población negra, solamente les hago recordar el estudio ASC, que ni siquiera con diabéticos, calcio antagonistas en ese caso, sin protección, esto fue peor que un beta bloqueador.
Entonces, este es el protector universal, más aún para que tiene un trastorno metabólico. Acá tienen el tratamiento del inicio, fíjense ustedes. La terapia inicial de los europeos, que empieza con ¿qué? Con inhibidores del sistema de angiotensina, con diurético o con bloqueador de canal de calcio, considerar solamente bajo riesgo, monoterapia en qué? En bajo riesgo, que no es el diabético. En muy ancianos, mayores de 80 o en un paciente frágil, ¿de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo con eso, no hay ninguna duda. Y acá lo tiene. ¿Qué cosa es? Alto riesgo, es el diabético, vuelvo a repetirle. O sea que no es de bajo riesgo. Quiere decir que es terapia combinada en el diabético. Lo están diciendo el europeo. Ahí está, el diabetes. Y fíjense ustedes, para comenzar el inicio, los europeos, comenzar el tratamiento en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular o enfermedad coronaria temprano. ¿Y en qué pacientes podemos iniciar el tratamiento combinado? Y ustedes lo ven, pacientes en daño en órgano blanco en grado 1, eso lo hicimos en el 14, 16-100, que no hay ninguna duda para darlo, esto ha cambiado, según el escalafón monoteral, los americanos siguen todavía manteniendo mayor de 20, mayor de 10, para empezar con terapia combinada en su estadio 1, o que tengan mayor riesgo del 10%. Si no tiene más de 10 de la meta sistólica, o más de 10, más de 20 y más de 10 la meta sistólica, todavía podría ser mono, el europeo ya, y en el diabético no hay ninguna duda. El 85% se necesita y en un solo comprimido. Y si no, ¿qué pasa? Si no controlamos la presión, todo el esfuerzo es por gusto. No se trata de una pastilla que el paciente siga hipertenso. Se tiene que dar la pastilla para controlar la presión arterial o las múltiples pastillas. Si no, todos nuestros esfuerzos son por gusto. Si no se controla la presión, vamos mal. El tratamiento inicial del 2013, fíjense ustedes, pacientes de alto o muy alto riesgo. Monoterapia 30, 70% de combinación fija. El diabético no hay ninguna duda, es 100%. Bien, el americano, ¿qué nos dicen? El adulto que tiene este problema de diabetes es inhibidor del sistema de renina-angiotensina, que puede ser considerado en la presencia de albuminuria. O sea que no hay ninguna duda. Diabético con albuminuria tiene que iniciar con terapia o solo o doble, como ustedes lo encuentren, pero tienen que controlar la presión. Y acá tienen el esquema, el considerado clase 1A, que es el inhibidor del sistema de renina-angiotensina con el diurético, si la fracción de inyección es 30. Ese es el límite. Si usted está en más de 30, no tengan problema. Menos de 30 es el problema para tener alguna modificación en el caso de enfermedad renal, que en este caso es un diabético con enfermedad renal. El continuum cardiovascular, ¿qué drogas en todo este continuum? Ya lo hemos dicho, es proteger en el continuum cardiorrenal toda la parte para evitar los eventos grandes, igual que llevar acá a la falla renal de esto. ¿Qué medicamento? IECA, todos los estudios con IECA, todos trabajan desde el inicio hasta el final. Todos trabajan, no voy a perder. En BRAT, y BRAT dice usted, si pones ARA2, a mí no me gusta el término ARA2 porque no es un antagonista, es un bloqueador. Siempre a veces digo algo que ya está medio trillado, pero Brad, las mujeres se acuerdan más porque se acuerdan de Brad Pitt, que es este es con T, no es con D, pero en ARA2 no es. Pero fíjense ustedes, todos trabajan. ¿Cuál de estos productos quiero dar? Probablemente el que ustedes quieran. Ayer alguien me hacía una broma que no está mi amigo Patricio, que no me gusta hacer bromas cuando alguien no está presente, pero igualito se lo voy a decir. Después se lo voy a decir. Él ya no usa ni los sartán ni nada, él usa Travel Sartán. Ese que le paga el viaje completo es Travel Sartán. No, esa es una broma. Fíjense ustedes en BRAT cómo pueden haber, y hay estudios en que prealbúmina, micro, albúmina avanzada, proteinuria, todos trabajan bien, unos más acá, otros más acá, son muy parecidos, por eso que han sido aceptados en todas las guías. Y para remate, aquí tienen el metaanálisis completo de BRAT versus IECA, iguales. Entonces no vamos a discutir, no, que doctor, que que me da infarto, que me da, que no, el on-target que hemos pasado con Joffre mucho tiempo discutiendo por toda América, discutiendo esto, acuérdense, 25.000 pacientes con el IECA más reconocido que era Ramipril, con en ese momento era un BRAT que era telmisartán muy reconocido, 25.000 pacientes. ¿Qué pasó? Igual. El problema fue, que me da mucha pena, es que era fijo el orden para seguir bajando la presión.
Llegó un momento en que la presión estaba controlada, pero según decían, tenían que seguir bajando la presión. Ahí empezó el problema. Salieron los coronarios, salieron los renales, salieron los envejecidos, salieron los viejos y se murieron. Entonces perdimos una gran oportunidad de saber interpretar tratamiento dual, que todavía están usando algunos nefrólogos, en determinados grupos de pacientes, pero no general. Eso ya proscrito ya se le quitó a todos. Y el último estudio, uno de los más grandes, que lo hizo Bangalore, después que dijo que los dos son similares, pero que probablemente la única diferencia era que eran más tolerables los BRATs que los IECA. Pero fíjense ustedes, el continuum de la enfermedad renal, nefropatía y puntos, tiene todos los estudios que lo pueden usar. Este es el de Bangalore, como les digo, que solamente eran más tolerables los BRAT, pero es una opinión de él. Y Bangalore trabaja con el doctor Messerly, que no es amigo de los BRAT, es amigo de los IECA. Esa es la evidencia, y Bangalore es uno de los que más metaanálisis está haciendo ahora. Entonces, ¿qué metas lograr en hipertensión arterial? Todavía tengo tiempo, pero ¿qué metas lograr? Y esto le pongo yo, todos menos de 140,90. No hay ninguna duda en eso, pero estamos hablando de un tema específico. O, según las guías americanas, 130-80. O si tolera, vamos hasta 120-80, como nos dijo el sprint, a pesar que no había diabéticos. O individualizamos al paciente en poblaciones especiales y todo, pero que podemos irnos a un 130-80, o podríamos estar entre 130, 140, 70, 80, no menos de 120, pero fíjense, de ninguna manera más de 140, 90. O en mayores de 80, menos de 150, según algunas guías, y si tolera 140, 90, como fue el sprint y el estudio Hyvet, 150, 80 ya logró su propósito. No necesito. Hay otra cosa que le digo, no puede ser que usted lo llame la enfermera de la abuelita, que tiene 80 y tantos años o 90, y le dice, doctor, le ha subido la presión, ya le di una pastilla sublingual que es acá, porque le encontraron la presión con 15. Y cuando ustedes se enteran, ya está en 11 la abuelita, porque ella tiene 12. Háganle entender que la abuelita es normal, su siguiente gran pleito. Y si llega la ambulancia, peor, con show, con esto, hay que molerla, todo un espectáculo circense. Bueno, o los europeos 130, 140, 70, 80. Muy bien, Cochrane hizo una investigación sobre lo que los americanos decían en 130, 80. Y la evidencia que hizo Cochrane es que no encontró que la presión podía estar en 130, 80, sino 135, 85. No debería ser más. Y recientemente el HOPE-3, para darle a mi amigo Patricio el éxito, que nos dio esto, que probablemente en pacientes de riesgo, moderado riesgo, con presión de 140, tratar de llevar a 130, que eso no lo dice en el HOPE-3, pero sí es interesante el tratamiento global que se ve hoy día, que agregando estatinas disminuyó el riesgo más de un 30-40%, que es algo que hay que poner. Tan es así que en las guías de Brian Williams ya lo pone que probablemente habría que considerar estatinas en el tratamiento de pacientes de riesgo. No está tan directo en las guías, pero ya está como un adendum para tenerlas en consideración. Y el monitoreo de presión en la casa, ya lo hemos discutido, se ha hablado ampliamente, tratar de controlar, tratar de educar y no hay ningún problema. Pero miren una cosita que los dejo nomás abiertos. Miren las guías americanas, ¿ok? No menos de 120 hemos dicho, ¿correcto? 100,85. Porque si extrapola los 140-90, esto, que son los europeos, yo lo extrapolo al 130-80, en la noche bajo mucho la presión y no tengo evidencia para eso. Ese cuadro deberían retirarlo. O por lo menos solucionarlo o explicarlo. Yo no lo sé. Si alguien lo sabe, le agradecería. Entonces, regreso. ¿Cuál sería la presión que ustedes aceptarían en este paciente? Y hoy día tienen un diabético entre 130-80 o 140-85 lo anterior. Lo ideal es menos de 140-85, tratar de acercarse a 130-80. Esa es la evidencia que hoy tenemos con todas las guías, todos los estudios del mundo, habidos y por haber. Entonces yo quiero terminar con algo que sí les quiero mostrar. Hay que hacer todos los esfuerzos para controlar, porque si nosotros vemos y tratamos a los diabéticos, no nos da
tiempo. El diabético engaña mucho, pero ya viene enfermo y fácilmente tiene un progreso mayor que la población general. Por eso hay que ser agresivo, hay que ser claro y tiene que tener todos los conceptos modernos en general como riesgo global, que lo demostró el Steno cuando se encontró tempranamente, y ahora no esperemos llegar a un grado de nefropatía diabética